permanecer en Cristo no es que usted haya dejado de ser drogadito, borracho, adúltero, ladrón o lo que haya sido. No es eso. Dele gracias a Dios que lo sacó de eso. Aquí permanecer en Cristo tiene que ver con la obediencia a Él, con el amor, con la pasión que tenemos por Él. Y es cuando entonces usted y yo nos sometemos voluntariamente, sin ningún esfuerzo ni sacrificio, a su entera voluntad. Eso es permanecer en Cristo. El apóstol San Juan se refirió a esto cuando hablaba de los profesantes, quienes dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? No es de todos la fe. No es de todos la fe. ¿Qué dice la palabra? Muchos son llamados, pocos escogidos. La condición dice permanecer. Eso habla de gente con fe genuina, que se quedaron, no se retiraron, no negaron a Cristo, no abandonaron su verdad. Eso es lo que está diciendo la palabra. Jesús reiteró la importancia de permanecer como símbolo de fe verdadera cuando dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31 lo dice. Él no dijo: verdaderamente van a ser mis discípulos los que digan que Cristo vive. ¿Usted ha escuchado gente diciendo eso? Yo he escuchado gente gritando que Cristo vive, y hoy están más perdidos que los mismos perdidos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que significa permanecer? Dice, permanecer es mantenerse sin mutación. Sin mutación quiere decir sin cambio, en un mismo lugar, estado o calidad. Manténgase. Si usted realmente es un cristiano, manténgase. No mute, no cambie, si quiere recibir las promesas de Dios. Qué rico fuera que Dios todo lo que uno le pide se lo diera y no tuviéramos nada que hacer. La vida sería una locha, ¿sí o no? Sería una bacanería. Señor, necesito carro, ¡pum!, el carro. Uy, esto está elegante. ¿Quién no vendría a buscar al Señor? Señor, una casa, la casa. Señor, finca, la finca. Así que hay gente que quiere. Señor, platica, ¡pum!, se le llena el bolsillo. Uy, así sí vale la pena, claro. Pero no funciona así. La vida real no funciona así. Mira el que está a su lado y dígale: esos son cuentos de hadas. Permanecer, conservar el estado, continuar la situación sin cambios. ¿Eso qué quiere decir? El Señor me dio, permanezco. El Señor no me dio, permanezco. Pero hay algunos que quieren condicionar su permanencia a que el Señor me dé. No me dio, me voy. No funciona así. Si yo quiero recibir las promesas, yo debo permanecer en Cristo. Lo segundo, dice la Escritura, ser fieles a la palabra de Dios. Ser fieles a la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que dice la palabra.
Está escrito, escúcheme, está escrito, mi amado. Pero la cuestión es, ¿somos fieles a eso? ¿Somos fieles a la palabra? Muchos son contristados cuando la palabra los confronta en su vida, con su realidad, con su condición. Son tocados, son quebrados en su corazón. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando salen de la iglesia se les olvida todo y vuelven a su mismo estado. Uy, sí, tengo que cambiar. Uy, sí. Ay, Señor, sí, yo me arrepiento, sí. No más de ello. Y cuando sale, usted lo ve en la misma. Usted lo ve igual. No hay un cambio. El hombre se ha vuelto bueno para juzgar, para hacer lo que dice la Biblia. Constantemente estar mirando la paja en el ojo del hermano, pero no mirar la viga que hay en su propio ojo. Mire lo que enseña la Biblia. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo. Yo no le juzgo, perdón. Yo no le juzgo. Juan 12, 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Está hablando el Señor. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y mire lo que dice. ¿Quién le juzga? Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que juzga? Dice, la palabra que te ha sido predicada. Yo no soy el que le juzgo a usted. Yo no conozco la vida suya. O no hago lo que algunos creen que yo puedo hacer. Que vienen y me hablan de un hermano y entonces me dicen, ese es el tema para que predique, pastor. Pastor, es que hay uno que es mala paga. ¿Por qué no predica de los mala paga? No. Yo predico en lo que Dios me da para predicar. Y si usted se siente juzgado, condenado o acusado, es la palabra. Significa que no estás alineado con el Señor. Y lo que Dios está usando en la palabra es buscar alinearte para que te organices, para que te arregles y te pongas a cuentas. Y entonces Dios pueda hacer algo por tu vida. Ser fieles a la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso, mi amado? No se puede evadir. El día que usted y yo estemos delante de Dios dando cuentas, no vamos a poder salir con cuentos. Es que a mí no me dijeron. Le van a sacar este video, se lo van a poner en el cielo y le van a decir, el día 2 de agosto, hoy es 2 de agosto, ¿cierto? El día 2 de agosto, tu pastor, en el culto de la mañana, siendo las 10:15, tu pastor te estaba predicando en la iglesia. Y le van a poner a rodar el video. Y entonces te va a escuchar eso. Ah, yo no me acordaba. Mateo 5:17 al 19 dice,
no piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirla, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, dice el Señor, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a los otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos será considerado grande en el reino de Dios. Cuidado con lo que usted enseña a otros. Cuidado con usted hacer pecar a otro. Porque por eso dice la palabra, seremos juzgados. Eso nos dará posición o nos la quitará. Lo que usted y yo hagamos con la palabra. Usted recibe la palabra, mi amado. Lo importante no es que usted reciba la palabra. Lo importante es qué va a hacer usted con la palabra. ¿Es fiel a la palabra del Señor usted? ¿O usted de los que busca acomodar lo que le conviene? No use la palabra para justificar sus acciones, porque la palabra no le da esa libertad. No la use para eso. Que alguien la usa, problema de él. Usted haga lo que la palabra de Dios dice, porque usted será el mayor beneficiado. Usted será la persona más bendecida. No se justifique. No busque excusas, no argumente. Sencillamente obedezca. Porque la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. La Biblia enseña que Dios no va a poner sobre tu vida una carga que tú y yo no podamos llevar. Así de que acuérdese que la Biblia dice, amaos los unos a los otros. Perdonad si queréis ser perdonados. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. No peque. Arrepiéntase. Sin santidad nadie verá al Señor. Y número 3. El resultado es el cumplimiento de las promesas. Juan 15, el versículo 7 en su parte final dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa frase no está al principio del texto. ¿Por qué esa frase no estaba al principio del texto? Porque no es esa frase la que amarra el versículo. Es lo que está antes de ese versículo lo que amarra esa palabra. ¿Y qué es lo que amarra esa palabra? Dice, si permaneciereis en mí, número 1. Si permaneciereis en mí, número 2. Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces ahí es cuando dice, pedid todo lo que quieres. Ahí es cuando tengo que derecho, libertad a pedir. Pero es cuando he cumplido lo primero. Es cuando he cumplido lo primero. El cumplimiento de las promesas, amados, escuche, está sujeto a mi obediencia. ¿Usted quiere que se cumplan las promesas en su vida? Sea obediente. Si usted y yo obedecemos a Dios, veremos sus promesas cumplidas en nosotros. Entonces es cuando usted y yo pedimos, y entonces Dios va a decir, se la merece. Hechos 5:29 dice, pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios
antes que a los seres humanos. Porque Pedro decía esa palabra. ¿Sabe por qué? Los religiosos de ese tiempo los cogieron, los metieron en la cárcel, los iban a golpear y les dijeron: y les prohibimos que sigan hablando en ese nombre. Y entonces ellos dijeron: no, qué pena con ustedes. Ustedes pueden estar muy bien vestidos, ustedes pueden tener toda la autoridad humana en esta tierra que ustedes quieran, ustedes pueden mandar al que quieran, pero sepan esto: nosotros, antes que obedecerlos a ustedes, los hombres en esta tierra, le obedecemos al Dios que está en los cielos. En otras palabras, lo que él le estaba diciendo era: lo que ustedes me están diciendo no es lo que Dios me ha dicho. Si Dios me dice cállese, yo me callo. Pero mientras Dios me diga abre tu boca y yo la llenaré, yo abriré mi boca y Dios la llenará con su palabra. ¿Se da cuenta? Hay gente que negocia su salvación con el jefe de la empresa. ¿Por qué? Porque este le dice: ¿cristiano o trabajo? Dígale. Sí. Bueno, quédese con su trabajito, a ver qué tanto le rinde, que yo me voy a quedar con mi Señor, porque al salir de este lugar Dios me va a dar uno mejor. ¿Sí lo cree o no lo cree? Hay algunos que les cuesta creer, Dios. ¿Qué dice Primera de Samuel 15:22? Pero Samuel dijo: ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios, u obedecer los mandamientos del Señor? Y dice: es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de los carneros. Resumir eso: ¿qué es para Dios mejor? ¿Qué es para Dios mejor? Y interprete bien para que usted no vaya a salir con una herejía y vaya a decir: el pastor dijo que no había que ayunar. Porque hay algunos que agarran lo que les conviene. Escuche esto. ¿Qué le está preguntando Samuel a Saúl? Es un diálogo entre Samuel y Saúl. Dios le había dado una orden a Saúl y Saúl no la cumplió. Y vino Samuel y encontró lo que había hecho Saúl y le dijo: ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Y entonces Saúl se quiso justificar y le dijo: no, señor, yo no soy ningún loco, a mí respéteme que yo soy el rey. Yo hice lo correcto, yo hice lo que tenía que hacer, yo hice lo que Dios me dijo. Él le dijo: no, lo que usted hizo fue malo. ¿Qué le gusta más a Dios? ¿Que usted haga lo que a usted le parecía hacer o que usted le obedeciera al Señor? Era lo que Samuel le estaba diciendo a Saúl. Porque a Saúl le pareció bien hacer lo que había hecho con una supuesta buena justificación. El pueblo se me estaba yendo, los enemigos nos estaban derrotando. Como quien dice: había una causa justa por la que yo hice esto. Y Samuel le dijo: no funciona así con Dios. No es que a mí me parezca que eso es bueno, es Dios me ha dicho que haga eso. Dios dijo que yo hiciera eso. Y entonces él le dice: ¿se complace Dios más en que le ofrezcan los sacrificios o en que le obedezca? ¿En qué cree usted que se complace más Dios? ¿En los sacrificios o en la obediencia? Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia de Cristo hoy día? Hoy algunos pretenden demostrarle a Dios su obediencia porque viene al culto, porque lee la Biblia, porque ayuna o porque diezma. No, eso hace parte del sacrificio. Eso hace parte del sacrificio. ¿Dónde está realmente el que yo le obedezca a Dios? Cuando yo diezmo es el resultado de mi obediencia. No es porque a mí me lo ordenaron o porque a mí me estén acusando o para que a mí no me señalen. No, es una muestra
de mi obediencia. Pero no es todo. No es solamente que yo diezme, no es solamente que venga a la iglesia, es todo. ¿Qué más me ha dicho el Señor que yo debo de hacer? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo Dios quiere que yo me comporte? ¿Cómo Dios quiere que yo trate a la esposa? ¿Cómo quiere Dios que yo trate a los hijos? ¿Cómo quiere Dios que yo me comporte donde quiera que yo esté? ¿Cómo quiere Dios que yo lo haga? Ahí entonces es donde uno dice, ¿estoy realmente obedeciendo a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Ame y bendiga a sus enemigos. ¿Cómo le va frente a eso? ¿Cómo le va frente a eso? ¿Sabe qué escucho yo en el pueblo de Dios? Esta frase: perdónelo y ábrase. Busque eso en la Biblia a ver si está. Busque en la Biblia donde dice Dios perdone y ábrase. ¿Se imagina donde Dios nos hubiera dicho listo, los perdono y ábrase? ¿Dice eso en la Biblia? En ninguna parte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia que es el perdón? Es renunciar a la deuda que yo quería cobrar. ¿Cómo nos va en eso? ¿Qué tan santo vivimos? ¿Aló? ¿Están escuchando, iglesia? ¿Qué tan santamente estamos viviendo? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo es tu vocabulario, hermano? Es que se me salió. Vaya delante del Señor y dígale que fue que le salió, a ver qué le dice. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque si a usted se le salió esa, ¿sabe qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa? Tu corazón está lleno de esa vaina. Tu corazón está lleno de eso. ¿Qué dice la Biblia con la esposa? ¿Cómo deben los hombres amar a la esposa? Dice, como vaso frágil, trátela para que su oración no sea estorbada. ¿Sabe por qué la oración de muchos esposos no es escuchada? Porque no tratan a su esposa como vaso frágil, la deshonran, la irrespetan, la tratan peor, como decían las abuelas, peor que a sus patas. Porque muchos se mandan a hacer el pedicure. Obedecer. El cumplimiento de la promesa está sujeta a la obediencia. El cumplimiento de mi salvación está sujeto a mi obediencia al Señor y a su palabra. No hay otra forma. Yo quiero ser salvo, debo obedecer al Señor y debo obedecer a su palabra. 3 condiciones para yo recibir las promesas: permanecer en Cristo, ser fiel a la palabra de Dios, y vendrá el cumplimiento. Así es de que hoy te quiero decir esto: si usted realmente toma hoy un compromiso verdadero con Dios, entonces hoy el Señor te dice: pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras.